Nos sentimos tan chiquitos ante un mundo tan grande y tan lleno de posibilidades y oportunidades. Tú lo ves hablar y él tiene una certeza y una convicción y una fe de lo que él va a lograr. El autoconcepto y lo que yo pienso sobre mí es desde la postura por la cual yo me paro ante la vida. Que la razón por la que estudió economía era porque él quería descubrir cómo hacerse millonario. Pero él en la entrevista es que yo ya sentía la riqueza, porque la riqueza yo primero la creé en mi mente. Las creencias me permiten construir ese autoconcepto, pero son creencias que yo puedo transformar. Puedo empezar a explorar mis herramientas, a explorar mi propósito. Hola, un saludo para ti, me encanta saludarte, bienvenido a este tercer episodio de Hazlo Realidad Podcast. Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Meli, bien, contenta de este tercer episodio. Bueno, estamos muy contentas. El día de hoy tenemos un tema que me emociona muchísimo, Angie, porque cuando yo veo que la gente está logrando y alcanzando cosas grandes, lo que pasa conmigo es que yo me inspiro y yo me pregunto si ellos están logrando, si ellos están allá arriba haciendo tantas cosas y vienen de abajo, ¿cómo lo lograron? Entonces a mí eso me inquieta mucho y por eso este tema me ha apasionado tanto. Por eso hoy vamos a hablar de metas, de lograr objetivos. Y para empezar, Angie, hay un estudio muy famoso de Harvard que establece que el 83% de las personas no tiene metas, no tiene definidas sus metas. El 14% tiene objetivos, pero no los escribe. Y solamente el 3% escribe sus objetivos y logra 10 veces más resultados. La pregunta es, ¿a qué porcentaje y en qué grupo estamos nosotros? Y si queremos ser de ese 3% que tiene metas, que las escribe y que logra 10 veces más resultados. Yo me quedé aterrada, Angie, con esa estadística. Entonces, cómo el autoconcepto y cómo el subconsciente y lo que tenemos ahí impregnado está relacionado con el logro de las metas y de los objetivos. ¿Cómo y de qué manera el enfocarme en algo puede ayudar a que yo pueda expandirme en eso que quiero lograr? Bueno, esos son los temas de los que vamos a hablar hoy y todo gira en torno a metas, logro y objetivo. Ese término de autoconcepto me encanta porque yo creo que lo hemos trabajado en los 2 primeros episodios del podcast. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo. El autoconcepto y lo que yo pienso sobre mí es desde la postura por la cual yo me paro ante la vida, ¿sí? Y si yo me paro desde una postura de el no puedo, no entiendo, no lo logro, soy insuficiente, difícilmente me va a poder establecer metas. Pero si yo entiendo que así como los demás pudieron, yo también puedo y que puedo empezar a explorar mis herramientas, a explorar mi propósito, que también es importante tener en cuenta, pues ahí me voy a parar diferente como ante la vida y ante lo que yo quiero lograr. Y es importante eso, permitirme el explorar, porque a veces nos sentimos tan chiquitos ante un mundo tan grande y tan lleno de posibilidades y oportunidades que nos quedamos paralizados y no sabemos cómo actuar, por dónde empezar. Entonces yo creo que la clave de todo es permitirme explorar, como darle rienda suelta a eso y permitirme hacerlo y dar el primer paso y ver qué va pasando en el camino. Angie, eso es algo que a uno no se lo enseñan, o por lo menos a mí no me lo enseñaron. Y a mí me parece muy importante, porque no vemos al mundo como lo que es, sino como lo que creemos que es. Y le damos significados a las situaciones y a los eventos. Entonces, si yo creo, Angie, si yo creo que el mundo es un desastre, si yo creo que el mundo está lleno de personas malas, de que no puedo confiar en nadie, eso es lo que yo voy a ver, esa es una realidad que yo estoy interpretando y eso es lo que mi mente me va a mostrar. Entonces siempre voy a ver desastre, maldad, personas en las que no puedo confiar, que me engañan. Pero si yo pienso que el mundo es un mundo en la que la mayoría de las personas son personas buenas, que hay oportunidades, que se pueden lograr cosas, la mente me va a mostrar también esas oportunidades. Entonces,
Esto me llama mucho la atención, Angie, porque eh, así como yo creo que es la vida y así como yo creo que es el mundo, esa realidad que yo estoy interpretando, eso es lo que el cerebro también me está mostrando, porque eso es lo que yo tengo impregnado en mi subconsciente. Entonces es como un filtro que tenemos en la mente, que me muestra cosas, como cuando, por ejemplo, uno compra un vehículo de una determinada marca y de repente tú empiezas a ver esa marca por todo lado y uno dice, ay, ¿será que a todo el mundo le dio por comprar el vehículo o esta marca? No, la marca siempre estuvo ahí, ese carro siempre estuvo ahí, solo que la mente no te lo mostraba. Entonces, eso es muy importante, Angie, entender que no vemos al mundo como lo que es, sino como lo que creemos que es. Y de esa misma manera, de esas mismas creencias, así mismo vemos o no las oportunidades. Yo siempre me pregunto porque hay personas que en todo lado ven oportunidades y hay otras que en todo lado solo ven el problema. ¿Será que el mundo o la situación cambió? No, los eventos y las situaciones son las mismas, pero lo que yo tengo en mi subconsciente grabado, el cómo yo veo el mundo, cómo yo creo que el mundo es, eso sí es diferente. Y como es diferente, pues mi cerebro me muestra oportunidades o dificultades. En ese sentido, hoy es el momento de empezar a hacer conciencia de eso, ¿no? Y de identificar cuál es el significado que yo le estoy dando a los eventos que me suceden, a los eventos de mi día a día, porque desde ahí yo me estoy parando ante un mundo de posibilidades que me puede brindar mucho o puede en mi mente no brindarme nada. Entonces yo tengo que aprender a identificar eso y hacer conciencia. Un poco lo que hemos hablado a lo largo de todos nuestros episodios y es somos un engranaje perfecto y todo tiene que ver con todo, nuestras creencias, nuestros pensamientos. Incluso nos podemos ir mucho, mucho más allá, e irnos a nuestra infancia y mis papás y el apego y hablar de muchos, muchos temas más, pero es importante también que partamos de el hacer conciencia, que yo creo que es lo más importante de todo para poder empezarme a movilizar, que claro, movilizarme es difícil, movilizarme a veces no es muy sencillo, pero digamos que cuando yo ya logro hacer conciencia, pues al menos puedo establecer un plan de acción, que eso es importante tenerlo en cuenta, establecer un plan de acción. Y me hacen acordar con esto que estamos hablando en este momento al Vision Board que nos hablaba Lorena en nuestro primer episodio, que si no lo han visto, vayan a ver el primer episodio, en el que entrevistamos a Lorena, una mujer increíble aquí de la ciudad de Cali, y nos compartió varias cosas de su vida, entre ellas el Vision Board que había empezado como a establecer en su día en los últimos años. Entonces ella nos contaba que identificó, dijo, ay, lo vi en redes sociales, lo voy a hacer, lo puso en práctica y verdad, al otro año ella dijo, como que se me cumplieron 3, 4 cosas, chévere el Vision Board. ¿Qué es el Vision Board? Pues como poder establecer físicamente todas esas metas y todos esos propósitos que yo de pronto tengo para tenerlos presentes en mi día a día y poder establecer ese plan de acción. Vayan a ver el capítulo porque es muy chévere como ella nos cuenta cómo puso eso en práctica en su vida. Y aparte del Vision Board, siento yo que es importante también tener en cuenta irme planteando micrometas, metas pequeñas que me puedan acercar a esa meta macro que yo quiero conseguir, y de esta manera va a ser algo que sea sostenible en el tiempo, porque eso es lo que tenemos que hacer, establecernos metas pequeñas que me permitan darle continuidad a mi día a día, que no me frustren, que no me hagan sentir mal, sino que por el contrario me vaya a permitir ir avanzando poco a poco, paso a paso y de acuerdo a mi ritmo. Es importante eso, poder identificar cuáles son esas micrometas que me van a llevar a esa meta macro. Completamente de acuerdo, Angie. Eso que tú acabas de hablar tiene que ver con las acciones de mayor valor. Sin embargo, antes de pasar a ese tema, yo quiero contar una historia, un caso de Alejandro Cardona. Él es un empresario, inversionista, es multimillonario. Hace poco estuvo dando una entrevista y hablaba con mucha seguridad de que en 3 años él iba a ser billonario. Tú lo ves hablar y él tiene una certeza y una convicción y una fe de lo que él va a lograr. Y
voy a contar rápidamente la historia que me impactó de él, porque él viene, su padre era empresario, su padre logró hacer una empresa, un negocio que tenía que ver algo como de impresiones, imprenta. Levantó un negocio muy exitoso durante 30 años, luego parece que el negocio cayó y Alejandro se incorpora a trabajar con su padre, pero en un momento él dice, yo necesito hacer algo como por mis propios medios y salir y conocer, o sea, él como que cumplió su ciclo ahí y dice que fue a la universidad, estudió economía y que la razón por la que estudió economía era porque él quería descubrir cómo hacerse millonario. O sea, él tenía ya impregnado en su subconsciente y en su mente lo que él quería y a dónde quería llegar. Pero dice que finalizó su carrera y no descubrió cuál era esa clave para el secreto para volverse millonario. Así que fue e hizo una especialización en busca de cómo volverse millonario, no encontró la respuesta. Dice que hizo una maestría en la Universidad de Tulane, tampoco encontró la respuesta de cómo volverse millonario. Entre tanto, tenía un compañero de estudio que le dijo, vente a trabajar a la cooperativa Comeva. Estuvo trabajando en Comeva, realizó unas investigaciones, dejó unos métodos, hizo unos aportes muy importantes en Comeva, pero un día toma la decisión de renunciar y la gente le decía, pero estás loco si aquí mira todo lo que tienes, mira estos beneficios que tienes. Y él decía, voy a renunciar, pero él en la entrevista es que yo ya sentía la riqueza, porque la riqueza yo primero la creé en mi mente. Entonces él dice, yo esta riqueza ya la sentía. Ya existía en mí. Y un buen día, estaba ya tarde en la oficina, llega alguien y me dice, quiero hablar contigo, tengo este negocio. Y cuando habló, él pensó, yo tengo la oportunidad, yo sé cómo ayudarle a hacer ese negocio. Renuncia y cuenta que gana, creo, a sus 26 años de edad, hace ya bastantes años también, que gana su primer $1.000.000. O sea, él dice, yo era una persona rica en Colombia. O sea, yo empecé a andar con escoltas, vivía como una persona rica, pero dice que así como lo ganó, lo perdió. Y no solamente quedó en ceros, sino que quedó debiendo. Lo interesante, Angie, aquí de la historia es que él se va con su familia, con su esposa, con sus hijos a los Estados Unidos con $3.000 a empezar desde cero. Logra saldar la deuda, pero igual está en ceros, entonces se va a Estados Unidos a empezar desde cero. Los que han ido a Estados Unidos, o sea, aquí uno puede no tener carro, pero en Estados Unidos no tener un vehículo es un poco más complicado. Pero él decía, yo caminaba 3 millas para ir al supermercado y la gente pasaba por mi lado. Pero ¿sabes qué me llama la atención, Angie, de él? Que él cuenta que mientras caminaba debajo del sol, mientras llevaba el mercado, él iba diciendo, soy abundante, soy próspero, soy multimillonario, soy una persona rica, todo lo puedo lograr, soy exitoso. Eso era lo que él se repetía en su mente. Entonces, y los que busquen la historia de Alejandro Cardona, se van a dar cuenta de lo que él es hoy en los Estados Unidos. Tiene un seminario que se llama Creando Riquezas, tiene un libro, es muy exitoso en las finanzas, conocedor de las inversiones en la bolsa de valores. Pero a donde quiero llegar es que él tenía algo en su mente grabado y en su subconsciente. El logro de las metas y de los objetivos, si bien hay que tenerlas, si bien escribirlas, pero hay que trabajar en la mente, hay que trabajar en lo que yo tengo en mi subconsciente. Y tú lo logras porque lo logras, porque es una cosa mental, que tú sabes lo que eres. Y él dice, mi autoconcepto. Es más, en esa entrevista que les cuento que vi de él decía, en 3 años voy a ser billonario. Una persona que sabe lo que va, y cualquiera que lo ve dice, ay no, pero tan egocéntrico o tan soñador. O tan soñador. Pero si lo vemos por el lado que es Angie, o sea, yo digo, la gente que está allá arriba hizo algo para estar allá arriba, Angie.
y hay que aprenderle. Y esa es eso tiene que ver con psicología, la psicología de los ricos. Hay un libro que se llama también así, y es cómo piensan y es tener eso grabado. Entonces, trabajar en mi subconsciente, trabajar en mi mente, en lo que yo creo que soy capaz, a dónde quiero llegar, lo que yo puedo lograr, lo que yo quiero lograr, eso es tan importante, el trabajo mental y el subconsciente. Total, y lo que hemos venido hablando un poco también, y es fundamental, las creencias, o sea, las creencias me permiten construir ese autoconcepto, me permiten empezar a identificar qué es lo que yo pienso de mí, porque a veces uno se detiene, no ni siquiera por lo que yo pienso de mí, sino por lo que el otro va a pensar de mí. Y si yo hago este proyecto y entonces tal persona se da cuenta y se enoja, o si yo hago este proyecto y de pronto se enojan conmigo, o uy, esa mujer, ¿cómo se atreve a subir ese tipo de contenido a redes sociales? Si tal cosa, siempre como por el temor a ser juzgado, a veces uno se detiene mucho. Entonces sí es importante mis creencias y tener en cuenta que son mis creencias, que claro, se construyen en un contexto, se construyen en un acompañamiento social de mi familia y demás, pero son creencias que yo puedo transformar, y que aunque esas creencias de pronto en este momento son creencias muy limitantes para mí, yo puedo salir de ahí. No es algo estático, no es que yo creo que no soy capaz y por siempre no seré capaz. Esas creencias uno las puede construir y yo las puedo transformar a lo que hoy quiero que sea mi realidad, que claro, no es tan sencillo y suena hermoso hacerlo. Y es un proceso que de pronto requiere de mucho compromiso y mucha disciplina conmigo mismo, sobre todo, para empezar a generar ese cambio, pero sí se puede hacer. Y eso es importante que la gente lo tenga en cuenta, y es que mi realidad no es estática. Sí, no es estática y no es simplemente lo que hay ya. Mi realidad es una realidad que yo puedo transformar. Y la puedo transformar desde dónde, pues desde mí, desde mi mente, desde mis acciones y desde los pasos que yo decido dar. Si doy pasos hacia adelante, si me quedo aquí quieto, cómodo en mi realidad con la que tengo, o si incluso doy un paso atrás porque la que tengo no me gusta y de pronto la zona de confort en la que estaba me gusta más. ¿Qué es eso, no? Una zona de confort. Entonces es desde dónde me quiero posicionar. Claramente, Angie. Y tú dijiste algo muy importante, y es que las creencias se pueden transformar. Yo puedo desaprender porque son precisamente esos techos mentales los que han impedido que muchas veces no logremos, no lleguemos a la meta, no logremos ese objetivo o ese propósito. Cuando desde pequeño a uno le dijeron que uno era malo para hablar en público, por ejemplo, y tú tienes hoy en día la meta de ser un conferencista, de ser un docente, de ser un profesor, de ser un coach, entonces esa creencia es un techo que te limita y que te estanca y que hay que cambiar. Total. Entonces es también identificar cuáles son esos límites, esos techos mentales que no te están dejando avanzar en los propósitos que tú tienes, y de repente te vas a dar cuenta que no eras tan malo para eso, que no es que eso era malo para ti, simplemente fue una creencia con la que viviste mucho tiempo, pero que se puede transformar o erradicar. Totalmente de acuerdo. De hecho eso me pasaba a mí muchísimo. O sea, el tema como de hablar en público, por ejemplo, hacer exposiciones en la universidad, estar en un nuevo espacio social, eso para mí era durísimo. Durísimo porque o sea, me daba ansiedad, o sea, mi corazón era mil y se me dificultaba mucho como poner en palabras todo lo que yo estaba pensando en ese momento. Era como que, claro, yo sabía mucho de mi exposición, pero yo me paraba ahí frente a 20 compañeros, una profesora que era una tesa, y yo no sabía ni por dónde empezar, me bloqueaba por completo. Y ahorita que estoy con todo el tema de redes sociales, de crear contenido, de venir aquí a este podcast y hablar y poner en palabras todo lo que tú piensas, pues eso es un reto gigante y la gente se empieza a dar cuenta de eso. En estos días una compañera de la universidad me dijo, ve, te ves increíble, quiero ser como vos. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que quiero ser como vos? Sí, 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 qué pena, o sea, sí, y en realidad me cuesta, pero la gente empieza a ver eso. Lo que tú decías, la gente empieza a ver habilidades y empieza a ver cosas que de pronto uno mismo no se ve.
Entonces es importante eso, empezar a reconocer que el otro, así como a veces no tiene una buena palabra para mí, a veces sí, y a veces te puede reforzar mucho más esas creencias que tú tienes sobre ti, o no reforzarlas, sino ayudarte a cambiar esas creencias. Claro que sí, Angie. Entonces aquí muy importante porque alguien que nos está viendo nos puede decir, no, perfecto, yo ya entendí, debo tener metas. Si las escribo, voy a ser parte de ese 3% que escribe metas y logra 10 veces más resultados. Espectacular la historia de Alejandro Cardona que tenía en su mente, porque él dice que él creó la riqueza en su mente. La creó primero en su mente, él ya era rico en su mente y por eso lo vio materializado. Entonces es un tema de mente, pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo hago si tengo esos techos mentales? Una forma es el entrenamiento, Angie. El entrenamiento es fundamental. Yo creo que esto puede sonar frase de cajón y ya lo hemos escuchado, pero cuando yo me leo un libro que me ayuda a identificar cómo debo pensar para lograr mis objetivos, para lograr mis metas. Si mi objetivo es hablar en público y yo empiezo a invertir en libros, en podcasts, en talleres, en seminarios, yo te digo una cosa, lo que yo he aprendido en talleres, con mentores, con podcasts, con libros, es lo que hoy me tienen aquí haciendo contenido en redes sociales. Es lo que ha cambiado mi chip, es lo que ha cambiado mi manera de pensar, inclusive de actuar, es lo que hoy me está haciendo ver resultados. Entonces, ¿cómo cambio techos mentales? Empecemos a invertir en esto, en la mente, en la educación, que es muy importante. Sí, Meli, completamente de acuerdo. Y invertir en ese entrenamiento a veces va mucho más allá también, por ejemplo, de eso, de esos mentores, de esos talleres, de esos podcasts. A veces invertir en mí también es compartir espacios con personas que me nutran a mí. También es en algún momento identificar si tengo alguna situación a nivel personal, pues ir a terapia, ir a un proceso terapéutico que me ayude también a derribar esas creencias, porque a veces no es sencillo hacerlo solo y a veces sí requerimos de ese acompañamiento profesional que me permita irme por un camino más funcional para mí. Y cuando hablamos de cambiar esa forma de pensar y cuando hablamos de metas y de lograr, también estamos hablando de propósito. ¿Cómo encontrar el propósito? ¿Cómo encontrar el propósito? Hablamos de pasión y de talento. ¿Qué es talento? Talento es eso que a mí me sale muy bien hacer y yo lo identifico muy fácil porque cuando una persona te dice, por ejemplo, ay, digámosle a fulanito porque él sabe mucho de eso, ay, pidámosle el favor a fulanito porque a él le sale muy bien. Entonces cuando te preguntan mucho por algo porque tú lo haces muy bien, el talento es eso que a uno le sale fácil hacer. Claro, se puede desarrollar, con entrenamiento uno puede desarrollar un talento. Pero pasión por algo es una emoción muy fuerte y un interés muy fuerte por un tema. Entonces, cuando hablamos de propósito, que es esa razón de ser, ese por qué estoy, para qué estoy aquí, y unimos esa pasión que tenemos con ese talento al servicio de ese propósito que hemos identificado, ahí cobra sentido muchas cosas. Ahí uno siente que realmente el aporte que uno está haciendo es muy importante porque encontré mi propósito, el por qué y el para qué. Y alguien diría, pero ¿cómo hago para encontrar el propósito? Una forma en la que en algún momento escuché que lo ilustra muy bien es ¿qué sería aquello que seguirías haciendo inclusive aunque no te pagaran? Uno se queda como pensando, ¿no? ¿Qué sería eso que seguirías haciendo inclusive si no te pagaran? Ese es tu propósito. Y si unes tu talento, eso en lo que eres muy bueno, junto con tu pasión al servicio de tu propósito, yo creo que la meta se logra y el objetivo se logra. Ah, y otra cosa, Angie, que el propósito es permanente. El propósito no tiene fecha de caducidad. No es que yo lo logré a junio de este año, no, porque es mi propósito de vida. Y es algo que me acompaña y está conmigo siempre. Y yo siento, Meli, que el propósito en ese sentido, como es algo que siempre me acompaña, mi propósito abarca todas las áreas de mi vida. El propósito me acompaña en todo, me acompaña en mi vida familiar y me vivo desde el propósito en mi vida familiar, me vivo desde el propósito con mi pareja, me vivo desde el propósito en mi vida profesional. Entonces, todo tiene que ver con mi propósito.
Entonces, para resumir, tener metas y escribirlas nos ayuda a tener 10 veces más resultados. Romper techos mentales, límites mentales, adquirir un nuevo autoconcepto, impregnar cosas nuevas y positivas en mi subconsciente, tienen todo que ver en si yo logro o no mis objetivos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Invirtiendo en mi mente, educación, libros, podcast, talleres, entrenamiento, terapia, que me nutra y que me construya en eso, en ese cambio mental que yo quiero hacer. Ajá. Y también, al mismo tiempo de que voy trabajando en todo lo que Meli nos acaba de decir, establecer micrometas y macrometas. Eso ya como para lanzarme a mi meta, cuando yo ya sé qué es lo que quiero. Pero obviamente para empezar, lo que tú dices es fundamental y es empezar por trabajar mi mente. Y eso es muy cierto, Angie, lo que tú estabas diciendo se me estaba quedando por fuera. Las acciones de mayor valor. Tú le dices micrometas, perfecto, son así. Yo también le digo acciones de mayor valor. Y es escribir qué es eso que tengo que hacer día a día o semanalmente para poder lograr mi gran meta. Y si yo todos los días me enfoco, porque cuando yo me enfoco en algo, me expando en eso. Entonces, si yo me enfoco en cumplir día a día esas acciones de mayor valor, entonces yo veré cumplida mi meta. Y en ese sentido, como ustedes van a estar súper curiosos en ese proceso de entrenamiento, les recomiendo mucho que si quieren chismosear, terapia, aceptación y compromiso en Google y se van a la parte de valores y acción comprometida y es espectacular para apoyar como todo esto de lo que estamos hablando y es identificar cuáles son mis valores y empezar a actuar en relación con esos valores. Entonces para que vayan a chismosear. Y que no olviden que aquí arribita está el botón de suscribirse para que hagan clic, se suscriban, activen las notificaciones para que cada que subamos este contenido pues ustedes puedan verlo. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio y nos vemos en un próximo. Chao.